Dime, Javi. Israel, recuerdo lo que estás platicando ahorita, conversando de lo que dice la palabra. En diferentes ocasiones nosotros leemos la escritura, pero no dimensionamos realmente el impacto que causaría lo que realmente dice la escritura. Porque, por ejemplo, aquí donde leíste 2 Corintios 5:18 dice, todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. O sea, esto en las iglesias tal pareciera como que encajonamos o la corriente religiosa se mantiene encajonado a que solamente ciertas personas, si tienes, no sé, un pecado conocido muy grave, por ejemplo, el de el asesinato o X cosa, hay muchos tipos de detalles muy grotescos aparentemente para nosotros, pero delante de Dios la persona que se reconcilia con Dios, que es reconciliada, a pesar de diferentes cosas que haya cometido, pues la palabra misma nos manda a reconciliar. No lo ves así. Yo así lo veo y esto en ocasiones que lo he platicado con diferentes personas, con hermanos o así, dice, pero es que ¿cómo es posible que vaya a hacer esto? ¿Cómo es posible que Dios perdone si esto es grave? Le digo, sí, pero ese es el evangelio, porque realmente nadie teníamos acceso a él. Solamente a través de la misericordia de Cristo, a través de la obra redentora en la cruz, es como venimos a tener el acceso. Entonces, esto yo pienso que es para meditarlo, tomarlo en consideración y no hacer, como dice la palabra, no hacer acepción de personas, sino que el mensaje va directo a todas las personas. Cada quien personalmente decidirá en algún momento, ¿cierto? Así es. Y de hecho, lo que acabas de decir, precisamente lo narra en el versículo 19 y el 20. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él, sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Este versículo me encantó ahorita que lo estaba leyendo porque está escrito que todo pecado y transgresión va a ser perdonado, excepto ir en contra del viento sagrado o Espíritu Santo. Entonces, si tú hoy ves ese versículo y luego vienes aquí y ves que dice que no tenían en cuenta los pecados de nadie y te está enviando a decirles eso a las personas, ¿qué es lo que ha estado haciendo la iglesia en general? ¿Ha estado diciendo eso? ¿Ha estado diciendo a la gente, él no está tomando en cuenta tus pecados? Ven a casa, acércate. Eso es lo que ha estado haciendo. Así Porque es. los pastores que se mofan de hablar pura escritura y pura palabra, dicen que en parte es cierto. Por ejemplo, aquellas iglesias que solamente hablan de dinero y que hablan de pedir y prosperar y nada más eso y no les interesa compartir contenido sólido o alimento sólido, ¿verdad? Ciertamente el obrero es digno de su trabajo, pero ellos no están haciendo un trabajo digno como para poder hacer eso y enfocarse nada más en eso. Luego viene la segunda parte que no es que no está del todo cierta. Dicen, ya nadie habla de santidad. Mm, pues es que cuando hablas de santidad, ¿qué es realmente lo que tienes que hablar? ¿Del pecado o de la santidad? Porque lo que yo he escuchado todo el tiempo para los que dicen que hablan de santidad es señalar el pecado, señalar tus pecados, hacerte sentir una basura. El pastor que tuve en algún momento, él se la pasaba diciendo que eres una rata de alcantarilla, que fuiste sacado del bote de la basura, que no mereces nada. Y en algún momento llegué a escucharlo personalmente, que me decía, aquí no somos centro de beneficencia. Y eso sí me dolió mucho porque
Yo decía, si no somos de beneficio, entonces somos centro de maleficencia. Deberíamos de ser centro de beneficencia todo el tiempo. Y más porque nuestra misión, como está escrito aquí, es reconciliar a las personas. Una persona que viene por una situación dura de un daño muy grande internamente por consecuencias de las transgresiones de su familia y de sus transgresiones personales y sus transgresiones que hereda a los suyos. Una persona que viene en esas circunstancias, ¿bajo qué contexto le vas a presentar a Jesús? Bajo el contexto de que le están señalando en qué está equivocado, en qué está mal, o señalándole esto, que Jesús no tiene en cuenta esas transgresiones y esos pecados, o esos pecados, perdón. ¿Bajo qué contexto vas a compartirle el mensaje del Evangelio? ¿Qué es hablar de santidad entonces? Hablar de santidad es, estás cometiendo el pecado de acá, el pecado de allá, estás vestiendo de esta manera y vistiendo de esta otra manera, estás hablando de esta manera y de esta otra manera. ¿Qué es el hablar de santidad entonces? Porque la palabra santidad es una palabra que refiere a ser apartado para un propósito. Entonces, hablar de santidad no es necesariamente acusar los pecados de las personas, sino es enseñarles a apartarse para un propósito específico. Por eso la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es santa porque fue apartada para un propósito. Y ese apartamiento empieza desde ser lavado por la palabra o creer por esa palabra, por el rema, no por el Hadabar, sino dice por el rema. Ese rema, crees por el parte del rema y luego eres lavado en el lavacro y luego tus acciones puestas al nivel de menospreciar tu vida hasta la muerte, te dan la oportunidad de perfilar para ser parte de esa santa ciudad, o sea, ser apartado para ese propósito de ser llamado parte de la ciudad de la esposa de Cristo. Entonces, esa situación de ser apartado, ser santo, no está hablando de pecado, está hablando de para qué vas a ser apartado y cuáles son tus propósitos, tus misiones y tus objetivos para poder llegar a ser santo. Eso es hablar de santidad. Pero por el contrario, la mayoría de las veces cuando yo escucho que alguien habla de santidad es estar acusando lo que está mal en las personas, como si acusándoles o haciéndoles ver en qué están fallando es predicarles sobre santidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Sí, o sea, Es algo que a mí me duele, a mí en lo personal me entristece saber que eh, las iglesias que están sumergidas en el fanatismo, hacen que las gentes se hagan inútiles, porque como son pecadoras, ni siquiera sirven para servir. Eso es lo que ha pasado por mucho tiempo. Inhabilitan a las personas. Iglesias como la que les estoy comentando, solo tiene 2 líderes, 3 líderes, cuando en realidad toda la congregación debería ser líder, no uno o dos. El pastor y el copastor, y se acabó. Y de ahí los diáconos. ¿Y dónde están los demás pastores? Hay 50 varones en una iglesia, ¿y dónde están los apóstoles, los maestros, los pastores, los predicadores, o sea, los evangelistas, los profetas? ¿Dónde están? De esos 50 nada más están sentados. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te han dicho, todo el tiempo se los han dicho, eres una rata de alcantarilla, vienes del bote de la basura. Y eso te lo crees al 3 años, 4 años escuchando lo mismo, te lo crees y pues sí, hablas de lo que tú oyes y repites lo que tú oyes, pero eso no es efectivo
delante del servicio a Jesús. Eres balas de salva. Eres bala, pero eres salva. Porque no pones firme, si tú no estás firme primeramente en la roca, no vas a poner firme a otro. ¿Cómo vas a convencer a otro si ni tú estás convencido de lo que estás creyendo o estudiando o de lo que quieres ser partícipe? Entonces, la intención siempre, desde un principio, que les invité a este grupo, siempre fue desarrollar sus dones, sus talentos, desarrollar sus capacidades para el servicio de Jesús, para que de aquí todos salgan líderes de algún grupo de estudio, de algún grupo que se dedique a escudriñar, a esculcar, a rascarle, a interesarse. No importa si eres hombre o mujer. ¿Sí me explico? Porque eso es santidad en realidad. Eso es santidad.